Vamos a leer en Marcos capítulo 6 del 14 al 29. Vamos a volver otra vez a la serie de Marcos que dejamos por otros temas. Ok, así dice la palabra. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodes le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato, y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo, y lo pusieron en un sepulcro. Esta es la palabra del Señor, santa, infalible, perfecta, inspirada de Dios. Oremos. Padre, nosotros venimos delante de ti en esta mañana, sabiendo que de pronto historias como estas, y que aún el sufrimiento tiene un propósito. Abre nuestros ojos, Señor, para poder entender tus verdades, y en este caso esta verdad. Enséñanos sobre este mensaje particularmente, en el nombre de Jesús, amén. Esta es una historia sobre el sufrimiento. Juan el Bautista está preso, encarcelado. Este es el Juan el Bautista que un día dijo: yo debo de crecer para que Cristo crezca. Juan el Bautista nunca tuvo un problema con este concepto de crecer para que Cristo crezca. Era un hombre humilde. Y aquí esta historia tiene que ver con el sufrimiento de Juan el Bautista. El primer versículo dice que el rey Herodes era el que estaba gobernando. Si nosotros leemos lo que precede este pasaje, Jesús le había dado poder a los discípulos y los había enviado en una misión, y grandes cosas pasaron después de este mandato. Hubieron sanidades, milagros, señales, demonios salían por la mano, por el ministerio de los discípulos. Impresionante. Esto fue lo que pasó antes. Y Herodes sabía de esto. Y Herodes había escuchado de estas cosas. Y aquí en este pasaje Herodes está teniendo como una visión como retrospectiva, digamos. Y él está hablando de Jesús. Esto me parece familiar, dice. Yo recuerdo esto. Esto me recuerda a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista había sido preso, estaba encarcelado, y la pregunta era: ¿quién está haciendo estos milagros? Pensaba Herodes. Seguramente Juan el Bautista resucitó, pensó él. Pero no, usted y yo sabemos que era Cristo el que estaba haciendo estos milagros. Aquí cuando decimos, el texto dice, el rey Herodes no era un rey, él era simplemente un gobernador. Él tenía la aspiración de ser un rey, pero no era un rey. Él era básicamente de acuerdo a los gobiernos romanos, él era un gobernador local, obviamente bajo el Imperio Romano, y él estaba sometido al Imperio Romano. Y técnicamente él era este Herodes el tetrarca. No olvidemos que habían varios Herodes. Y era un gobernador local, como ya dije. Había otro Herodes, uno llamado Felipe. Y él tenía una esposa. Y su esposa era Herodías. Y Felipe y Herodías estaban casados. Y un día Felipe y Herodías conoció a este Herodes el tetrarca. Y se coquetearon mutuamente. Dice la historia que ella le coqueteó a él, qué sé yo, da lo mismo.
y al final los dos se casaron. Obviamente la mujer abandonó a Felipe y se fue con el tetrarca. Y parece un poco real esta historia, ¿no? Y dice la historia que después Herodes fue exiliado de ese lugar por los romanos y terminó mal. Y en un momento el emperador romano le dijo, ya no puedes seguir gobernando. Entonces este es más o menos el trasfondo de esta historia. Y la razón que Juan el Bautista sufrió aquí es porque él estaba predicando el Evangelio. Y el ministerio de Herodes era más o menos en la misma área donde Herodes estaba gobernando. Pero Juan el Bautista tenía el coraje y él predicaba de todas maneras, a pesar de que sabía que había un enemigo de él ahí. Y él estaba enojado y molesto con Juan porque lo denunciaba su matrimonio ilícito con esta mujer Herodías. Herodías estaba enojada, furiosa, y ella definitivamente lo quería matar. Quería deshacerse de él porque él estaba entrometiéndose en algo que era privado. Entonces Herodes, finalmente dice, lo voy a aprisionar, lo voy a encerrar, y lo voy a tener allí para que cierre la boca. Así que viene un cumpleaños y una fiesta, una fiesta de cumpleaños grandota. Así que ahí estaban los generales, estaban los coroneles, digamos los importantes de la época, invitados a este cumpleaños, y Herodes quería impresionarlos, por supuesto. Así que esta adolescente, la hija de Herodías, Salomé, ella danza para el rey y con la idea de captar el interés de Herodes, ¿no? Y después que danzó y conquistó al rey, ella le dijo, pídeme lo que quieras y te voy a dar lo que pidas. Así que ella fue donde a su madre, y le pregunta, mamá, ¿qué puedo hacer? Y ella le dice, pídele que te dé la cabeza de Juan el Bautista. Y eso fue lo que pasó. Así que un soldado fue y lo decapitó en la celda. Ahora, imagínense, un hombre inocente tiene que sufrir con esto, en esta situación. ¿Qué culpa tenía Juan el Bautista? El apóstol Pablo dice al final de sus días, él escribió estas palabras en 2 de Timoteo 3:12, y seguramente estas palabras son familiares para ustedes. Dice, todos los que amen a Jesús y sigan a Cristo van a ser perseguidos. Y parece que aquí no hay excepción. Todos los que desean vivir de acuerdo a Cristo Jesús van a ser perseguidos. ¿Qué hacemos con esta palabra? ¿La dejamos a un lado? No, esto era para otra época, no es para nuestro tiempo. No podemos hacer eso, ¿no? Porque la palabra es viva y eficaz para hoy también. Si tú estás viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Jesucristo y a la dirección de Cristo, vas a ser perseguido. Yo voy a sufrir persecución. Esto está en la Biblia. Viene en la Escritura, lo encontramos en diferentes formas. Podría ocurrir la persecución en muchas maneras, en tu oficina, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu barrio. Hablar en favor de Jesús o hablar en el nombre de Jesús, pararte y ser valiente, vas a sufrir persecución. En alguna manera, en algún lugar, no sin excepción. Ahora va a leer la historia de un hombre joven en África que murió asesinado. Antes de su muerte él escribió, tengo el poder del Espíritu Santo, yo soy un discípulo de Cristo, no voy a mirar para atrás ni voy a retroceder, voy a seguir adelante, mi camino es redimido, mi futuro es seguro, yo he terminado la tarea, voy a seguir adelante y aún en mis rodillas, confiando en Dios, no necesito prosperidad, ni promociones, ni títulos, ni popularidad, yo lo único que sé es que necesito seguir el camino correcto y no necesito ser recompensado por lo que hago. Simplemente camino en paciencia con mi Señor y confiando en la oración, confiando en Él. Mi tesoro es el cielo, mi compañía es Cristo, mi misión es clara, no puedo retroceder, no puedo apartarme de este camino, no voy a resistir el camino del sacrificio porque es la voluntad de Dios y voy a seguir adelante a pesar de todo. No voy a renunciar, no me voy a callar hasta que yo me pare fuertemente y pueda testificar de quién es Dios. Soy un discípulo de Cristo. Voy a seguir adelante hasta que Él venga. Voy a predicar hasta que parta de esta tierra. Oh my goodness, esto es difícil de leer. Es difícil escuchar esto. Cuando Él vuelva por segunda vez, Él no va a tener problema en reconocerme porque estoy viviendo como un discípulo de Cristo. Esa
Esa es la última línea de este párrafo que acabo de leer. Qué tremendo, ¿no? Juan el Bautista sufrió por la voluntad de Dios. Él era un seguidor de Cristo y él estaba dispuesto a sufrir por él. Y esto es muy parecido a este pastor joven ahí en Zimbabue, en África. Requiere sacrificio y él tuvo que sacrificar. Requiere valentía, coraje, humillarse a sí mismo y ser un embajador de Cristo. Yo recuerdo cuando estaba en el high school, en el liceo, allá en Pittsburgh, una de las escuelas más grandes de Pensilvania. Era tan grande que a mi hermana nunca la veía en la escuela porque era una escuela inmensa. Y en esos años el Señor me podó mi corazón. En mi adolescencia. Yo recuerdo que era el único que iba a la iglesia el día domingo. Y fueron años de formación en mi corazón. Dios me dijo, Tom, tú eres un discípulo. Tú vas a tener tiempos difíciles, pero yo quiero que tú aparezcas y que te des un paso adelante. Y eso fue lo que el Señor me enseñó y fue difícil para mí en mi adolescencia. Hay muchos cristianos que pueden estar sorprendidos por el sufrimiento. Se sorprenden. Pero se supone que si yo venía a Cristo, yo vengo a Cristo, el sufrimiento es algo que tiene que desaparecer, ¿verdad? Pero estas cosas difíciles no deberían pasarme a mí. Yo debería tener una vida más tranquila. La Biblia dice, Jesús va a estar contigo en el sufrimiento. Y Juan el Bautista descubrió esto. Hablemos del sufrimiento un poco más de cerca. Herodes no sabía qué hacer con Juan. Y él lo encerró en la cárcel porque le tenía simpatía, ¿no? Y Herodes pensaba, pero ¿quién es este hombre o este tipo con este coraje? No le importa arriesgar su vida, yo lo puedo matar si quiero. Y se atreve a enfrentarme. ¿Quién es este tipo? Había mucha curiosidad en la vida de Herodes, ¿no? Y este era un hombre débil, un hombre frágil, y esto nos enseña que hay mucha gente que es débil, que no tiene la capacidad de discernir correctamente. Y Herodes era clase de persona, un hombre débil, un hombre promiscuo, que no tenía la capacidad de discernir las cosas espirituales. Y la conducta y su vida demostraban este hecho. Herodes pensaba o decía, cuando Juan el Bautista me predica y yo escucho esto, yo no sé qué hacer con él. ¿Qué hago con él? Esa es la actitud de Herodes. Hasta que él hizo un voto irresponsable con la hija de Herodías. Realmente esta era una posición muy difícil para él, en la cual la conciencia estaba en juego. Saber lo que debes hacer versus lo que no debes hacer. La lucha con la carne. Y cuando uno se confronta con esto, enfrenta este tipo de situación, uno enfrenta a veces una situación de lo que yo no debo hacer o lo que sí hago o debo hacer, va en contra de mi confort, de lo que yo me gusta. En este caso, él tuvo que entregar a Juan el Bautista, pero en el fondo no lo quería hacer. Pero por agradar a los demás, lo hizo. Esa no es una manera de vivir el cristianismo. En el versículo 26, y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. No quería perder el prestigio con los demás. No es que pasa esto así muchas veces en nuestra vida. Nosotros enfrentamos situaciones en las que no queremos quedar mal con los demás y por no quedar mal con los demás cometemos a veces faltas que son serias muchas veces y traicionamos nuestra conciencia. En el versículo 21, pero venido un día oportuno, aquí encontramos que él le hace una promesa a esta muchacha, a la adolescente. Tú me agradaste a mí, yo te quiero agradar a ti. Quedó embobado con el baile, ¿no es cierto?, de la muchacha, la hija de Herodías. Y como dice el texto, en el día oportuno hay oportunidades que nosotros podemos utilizar para el bien. Y lo que nosotros escogemos puede tener un impacto para el futuro, para bien o para mal. Muchas veces las oportunidades que el Señor nos da, en algún momento, las oportunidades que tenemos de parte de Dios se pueden cerrar para nosotros. Porque cuando el corazón empieza a endurecerse, perdemos las oportunidades que Dios nos da. Aquí Dios le había dado una oportunidad a este hombre, a Herodes. Probablemente Dios estaba actuando en su corazón de alguna manera u otra, y él no aprovechó la oportunidad de rendirse a Dios. Esta palabra Herodes, este nombre Herodes es muy popular. ¿Se acuerda que el Herodes el Grande mandó matar a Jesús cuando era un bebé? Y este hombre también aquí mató a Juan el Bautista. Este Herodes fue uno de los que se burló de Jesús. Veamos el sufrimiento de Herodes y Juan el Bautista. Hay un sufrimiento que guía a la vida, Juan el Bautista.
Bautista. ¿Y para usted? Ese es el sufrimiento que a nosotros nos guía. Nosotros celebramos la pasión de Cristo, que es el sufrimiento, pero a diferencia de Cristo, el sufrimiento de Juan el Bautista tiene un perfil un poquito menor, digamos, pero sin duda que este sufrimiento también impactó a la comunidad cristiana y también nos impacta a nosotros y nos recuerda que el sufrimiento tiene un propósito. Aquí Herodes encontramos que él tenía una curiosidad sobre Jesús, pero no fue suficiente. Herodes, él pecó delante de Dios al asesinar a un hijo de él. ¿Cuántas veces nos escuchamos nosotros de personas que están curiosas acerca de Jesús? No tienen problema ellos en conversar en cosas espirituales, pero es curiosidad nomás. Pero realmente no es nada sustancioso, no están realmente interesados en el Evangelio. Pero la pregunta que determina realmente el cambio en una persona, ¿qué vas a hacer tú con Jesús? Y esa es la pregunta para Herodes. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Porque aquí no olvidemos que aquí Herodes dice que escuchaba de la fama de Jesús. Y él pensó que era Juan que había resucitado, pero primero habla de Jesús. Las oportunidades importan. Esto que estamos escuchando ahora es una oportunidad que el Señor te está dando para que tú puedas reflexionar. En la cruz Jesús dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso en la cruz. Ese hombre que estaba ahí al lado reconoció a Jesús y Jesús le respondió, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Tú vas a vivir conmigo. Estás sufriendo aquí, pero ahora vas a estar conmigo en el cielo. Y él le dio esperanza, le dio seguridad a este hombre en medio del sufrimiento. Y eso es lo que de alguna manera nosotros estamos esperando. Un día vamos a estar en la presencia del Señor para alegrarnos y gozarnos en Él, a pesar de haber pasado o de estar pasando por este mundo de sufrimiento. Eso es lo que tenemos que recordar y pensar y meditar en este pasaje. Y que este sufrimiento, sin duda, que es para todos nosotros. Voy a leer otro párrafo. En este párrafo que está leyendo el pastor, básicamente aquí el énfasis es que nosotros no tenemos que solamente tener a Cristo en nuestra vida como algo teórico, sino que invitarlo a ser parte de nuestra vida y no depender de nuestras circunstancias, sino que aferrarnos a Él y vivir por fe. No debemos ni siquiera pestañear en nuestras tribulaciones. Cristo debe ser nuestra ancla en quien debemos aferrarnos. No debemos teorizar acerca de Jesús. No debemos vivir por nuestras circunstancias, sino que vivir por fe y confiar en Él. Lo que hizo Herodes con Juan el Bautista es lo mismo que hizo con Jesús. Ahora, para nosotros, por la gracia de Dios, nosotros no debemos perder la esperanza, no debemos perder la confianza en Él. Debemos regocijarnos en el sufrimiento, debemos alegrarnos en el sufrimiento, debemos seguir adelante en medio del sufrimiento. Oremos, por favor, ore conmigo. Padre Celestial, este es un tema difícil en esta mañana. Tú conoces mejor que nosotros, Señor, nuestra situación. Tú sabes mejor lo que estamos viviendo. No importa si somos estudiantes en la escuela o trabajadores en la oficina, padres, esposos, no importa. Señor, muchas de las grandes batallas se viven en nuestro matrimonio. Cualquiera que sea nuestra batalla, nuestro conflicto, por favor, danos confianza, danos valor, ayúdanos, Señor. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.